Sanciones tributarias, presentada por Gloria Patricia Medrano Quito. Sanciones tributarias. Resolución administrativa que emite la DIAN en el que se declara que el contribuyente ha cometido una infracción y en consecuencia le impone una sanción que normalmente consiste en una multa de dinero, además de otros como requerimientos como pago de deudas tributarias o intereses. Estatuto Tributario, Título 3, Sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Las principales sanciones que se pueden imponer en Colombia relacionadas con las obligaciones tributarias de las personas naturales son extemporaneidad, omisión, corrección, errores aritméticos, de omisión de activos, omisión de pasivos inexistentes, entre otros. La sanción por extemporaneidad. La presentación extemporánea de una declaración tributaria que ocurre cuando es presentada después de haber vencido el plazo máximo para su presentación fijado por el gobierno anualmente mediante el decreto. Esto está contenido dentro de los artículos 641 y 642 del Estatuto Tributario. El emplazamiento para declarar es el acto administrativo que profiere la DIAN mediante el cual emplaza o solicita al contribuyente que presente la declaración tributaria. La sanción por extemporaneidad antes del emplazamiento para declarar. Artículo 641 del Estatuto Tributario. Porcentaje o monto. 5% por cada mes o fracción del mes de retardo sin que supere el 100% del impuesto a retenciones a cargo. Base para liquidar la sanción por extemporaneidad. Esta se liquida sobre el impuesto a cargo o retenciones que se declaren. Existen dos bases especiales para el impuesto a la renta y las declaraciones de retención. Para el impuesto de renta o el impuesto a las ventas, la sanción se liquida sobre el impuesto a cargo que se liquide en la respectiva declaración. Para las declaraciones de retención, la sanción se liquida sobre las retenciones en la fuente a cargo del agente de retención que se haya liquidado en la respectiva declaración. La sanción por extemporaneidad cuando no hay impuesto o retenciones a cargo. Cuando en la declaración no resulta un impuesto o retenciones a cargo, las reglas cambian, pues esta sanción se liquidará sobre otros conceptos como ingresos y patrimonio y un porcentaje diferente. Dentro de estas se dividen dos. Está la sanción por extemporaneidad sobre ingresos, es donde si no hay ingresos a cargo, la sanción se liquida sobre los ingresos brutos del periodo correspondiente y la sanción será del 0.5% por cada mes o fracción del mes de retardo. O la sanción por extemporaneidad sobre patrimonio, que es donde si no hay impuesto o retenciones a cargo ni hay ingresos, la sanción por extemporaneidad se liquida sobre el patrimonio liquidado del año inmediatamente anterior. Por cada mes o fracción del mes de retardo se liquida el 1% sobre el patrimonio, valor que se debe comparar con los siguientes conceptos. El 10% del patrimonio, el doble del saldo a favor si lo hubiera, o el equivalente a 2.500 UF. La sanción por extemporaneidad posterior al emplazamiento para declarar es cuando el contribuyente no presenta voluntariamente su declaración, así se haya vencido el plazo. La DIAN actuaría mediante el emplazamiento para declarar y esa simple circunstancia hará que la sanción se duplique.
Esta sanción aplica también cuando en lugar de un emplazamiento para declarar se notifica un auto de inspección tributaria. Esto se divide dentro de tres montos. Está el monto de la sanción cuando hay impuestos o retenciones a cargo, el monto de la sanción sobre ingresos y el monto de la sanción liquidada sobre el patrimonio. Sanciones por no enviar información tributaria. Los contribuyentes estarán en la obligación de atender las solicitudes que le haga la DIAN de información tributaria, información que debe ser enviada dentro del plazo definido para ello y en la forma en la que se solicite. El contribuyente que no envíe o no entregue la información que la DIAN le solicite puede ser sancionado con multas económicas. El reporte de medios magnéticos es la información que algunos contribuyentes deben enviar regularmente a la DIAN. Es la información puntual que la DIAN puede solicitar a cualquier contribuyente que pueda ser de utilidad a cualquier proceso de fiscalización que esté llevando a cabo él. Si no se envía, si se envía tarde o si se envía con errores, conlleva a la sanción que está contenida en el artículo 651 del Estatuto Tributario. La norma prevé dos tipos de sanciones, una multa o una sanción económica. La DIAN puede imponer una multa de hasta 15.000 VT, el 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, el 4% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea, el 3% de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea. Cuando no sea posible establecer la base para trazarla en la información, no tuviere cuantía del medio por ciento, 0.5, de los ingresos netos. Si no existieran ingresos del medio por ciento, o sea, del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente declarante correspondientes al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio. La base sobre la que se impone la sanción es el monto o valor de los conceptos no reportados al contribuyente. La reducción de la sanción se reducirá al 50% de la suma determinada si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción, o el 70% de la suma si la omisión es subsanada dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que se notifique la sanción. En cuanto al desconocimiento de los costos y deducciones, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la notificación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción. En todo caso, el contribuyente puede deducir solo lo que soporte. Beneficios del contribuyente por corregir voluntariamente. Si corrige voluntariamente las infracciones relacionadas con el reporte de información, la DIAN reducirá la sanción hasta el 20%. Procedimiento para imponer la sanción por no enviar la información. Primero, la DIAN enviará un pliego de cargos al contribuyente que haya incurrido en los hechos sancionables relativos al envío de la información. Segundo, una vez el contribuyente reciba o se notifique del pliego de cargos, tiene un mes para responderlo, tiempo en el cual debe objetar el pliego de cargos o subsanar las omisiones que le imputan en él. Si el contribuyente subsana las omisiones dentro de la oportunidad legal que tiene para responder el pliego de cargos o todo caso antes de que se le notifique la sanción por no enviar información, la sanción inicialmente planteada conforme las reglas establecidas por el artículo 651 del Estatuto Tributario se reducirá al 50%. La reducción será del 70% de la inicialmente planteada si el contribuyente subsana las omisiones dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la sanción respectiva. Para el contribuyente se puede acoger a las reducciones de la sanción que contempla la ley. Esto debe subsanar las omisiones que originaron la sanción. Las sanciones por no declarar. Les impondrán la sanción por no declarar a los contribuyentes que estando obligados a presentar una declaración tributaria no lo hagan.
Esta sanción consistirá en una multa económica regulada por el artículo 643 del Estatuto Tributario y que puede representar hasta el 20% de los ingresos o consignaciones del periodo no declarado. Sanción por no presentar la declaración de renta. La sanción por no presentar la declaración del impuesto a la renta es del 20% de los ingresos, consignaciones bancarias o ingresos brutos de la última declaración de renta. Hay tres posibles bases para calcular la sanción por no declarar: total de consignaciones del periodo no declarado, total de ingresos brutos del periodo no declarado, los ingresos brutos de la última declaración presentada. En caso que exista más de una base, se tomará la más alta. Sanción por no presentar la declaración del IVA. Tratándose de la declaración del impuesto a las ventas, la sanción por no declarar es del 10% sobre las consignaciones e ingresos brutos del periodo no declarado. En este caso también se presentan tres bases. Primero, consignaciones del periodo no declarado. Segundo, ingresos brutos del periodo no declarado. Tercero, ingresos brutos de la última declaración presentada. En todo caso, la sanción se aplica sobre la mayor base si hubiera más de una. Sanción por no declarar el impuesto al consumo. La sanción por no declarar la declaración del impuesto al consumo es la misma que se aplica al impuesto a las ventas, conteniendo el numeral 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario. Sanción por no presentar la declaración de la retención en la fuente. Tratándose de la declaración de la retención en la fuente, la sanción por no declarar es del 10% por los conceptos. La base para calcular la sanción es sobre los pagos por medio del sistema financiero, los costos y gastos del periodo o el total de las retenciones declaradas en la última declaración presentada. Sanción por no declarar activos en el exterior. Cuando se omite presentar la declaración anual de activos en el exterior, la sanción por no declarar es del 5% para patrimonio bruto. En este caso, la base de la sanción es el patrimonio bruto del declarante y no los activos del exterior no declarados. Sanción por no declarar el impuesto a la riqueza. La sanción por no declarar es del 160% del impuesto al patrimonio liquidado sobre el patrimonio del contribuyente. La sanción por no declarar implica necesariamente que primero se determine el impuesto al patrimonio, pues esta es la base. Sanción por no declarar otros impuestos. Se refiere al impuesto como el del timbre, el GMF, ingresos, patrimonio de gasolina. Al respecto señala el artículo 643 del Estatuto Tributario, en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto del timbre a 5 veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. En el caso de que la omisión se refiere a la declaración del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM o al impuesto nacional al carbono al 20% del valor del impuesto que ha debido pagarse. En el caso de la omisión que se refiere a la declaración del gravamen de los movimientos financieros al 5% del valor del impuesto que ha debido pagarse. En el caso de la omisión que se refiera a la declaración de impuestos y de ingresos y patrimonio al 1% del patrimonio liquidado en la entidad obligada a su presentación. Sanción por no declarar el impuesto al consumo. La sanción por no declarar la declaración del impuesto al consumo es la misma que se aplica al impuesto a las ventas, conteniendo el numeral 2 del artículo 643 del ¿Cuándo aplica la sanción por corrección? La sanción por corrección aplica cuando el contribuyente corrige la declaración tributaria que ha presentado, ya sea por iniciativa propia o por sugerencia de la DIAN. Cuando el contribuyente no declara ni corrige, entonces llega la actuación de la DIAN y ya no procede la sanción por corrección, sino la sanción por inexactitud. Si el contribuyente actúa de las buenas por las buenas y por sí mismo paga la sanción por corrección que es menor, pero es la DIAN la que debe actuar para determinar el impuesto correcto. La base para liquidar la sanción por corrección es el mayor impuesto a pagar o el menor saldo a favor determinado en la corrección realizada.
Corregir antes del emplazamiento el 10%, corregir después del emplazamiento el 20%. Sanción por inexactitud. Cuando un contribuyente se equivoca al diligenciar una declaración tributaria y determina un impuesto menor al real, se debe pagar una sanción por inexactitud, que es propuesta o liquidada por la DIAN y no por el contribuyente. Lo anterior se presenta cuando el impuesto determinado por la contribuyente resulta menor al determinado por la DIAN, o cuando el saldo a favor determinado por el contribuyente es mayor al que determina la DIAN. De lo anterior se concluye que si hay datos inexactos en la declaración, pero en ellos no deriva un mayor impuesto a pagar o un mayor saldo a favor, no procede la sanción por inexactitud. Hechos que constituyen inexactitud. No incluir en la declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o al efectuarlas y no declararlas o efectuarlas por un valor inferior. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, excepciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. Las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedores ficticios o insolventes. La utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la DIAN de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados o modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para que el contribuyente, agente, retenedor o responsable. Para efectos de la declaración de impuestos y patrimonio constituye inexactitud las causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no exista a pagar. Monto de la sanción por inexactitud. Dependiendo del hecho sancionable, la tarifa o porcentaje de la sanción por inexactitud cambia. Reducción de la sanción por inexactitud. La sanción por inexactitud de la DIAN determina que el requerimiento especial o en la liquidación oficial de revisión, según corresponda a la etapa procesal de la vía gubernativa, puede ser reducida en los términos que se indican. Sanción por inexactitud por prueba deficiente. Uno de los aspectos más controversiales de la sanción por inexactitud tiene que ver con la inclusión de costos, deducciones de impuestos descontables sin el debido soporte. La ley exige que estos conceptos deben ser probados o soportados con facturas con el lleno de los requisitos legales, y en caso de no hacerlo, esos costos y gastos serán rechazados y de paso se impone la sanción por inexactitud. También existe la sanción por inexactitud por incluir costos y gastos de otros periodos. Incluir costos, deducciones o impuestos descontables que corresponden a periodos grabables diferentes al declarado constituye una inexactitud sancionable.